Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar, porque se conoce mucho de Cuba, pero cómo se vive en Cuba, cómo es vivir en Cuba en estos momentos, la situación general de la alimentación, salario, transporte, todo lo que rodea la terrible situación por la que atraviesan los cubanos de la isla. Y bueno, para hablar del tema, tenemos a dos amigos nuestros acá, el economista Germán González. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, Pedro y Hernán, y Juan Manuel, que lo veo conectado por ahí, dentro de las condiciones en que estamos, por lo menos tenemos salud y deseo de trabajar. Okay. Y bueno, el otro que nos acompaña es el periodista independiente y activista por los derechos humanos en Cuba, Juan Manuel Moreno. ¿Cómo está, hermano? Oye, un saludo fraternal para los tres y para todas las personas que nos puedan estar escuchando. De esto, los precios, la alimentación, esa canasta básica que dice el gobierno cubano existe y le brinda al pueblo. Empiece cualquiera de los dos. Dale, Germán, adelanta tú, que tú tienes en provincia la situación es mucho más caótica que en La Habana, y después yo puedo calzar cualquier cosa que se quede en el tintero. Bueno, por acá podemos decir que la libreta se discutió mucho, la libreta de abastecimiento veterana desde 1963, está vigente, es el sistema de racionamiento más antiguo del mundo, tiene todos los récords de duración. Pero la libreta siempre se discutió hasta cuándo duraría. Y ya la discusión no es hasta cuándo duraría la libreta, es hasta cuándo la libreta va a tener producto. Eso es un caos. Esa es una palabra muy socorrida, ¿no? Pero es que realmente es un caos. En junio se está consumiendo o están entregando el arroz de abril, o en mayo están entregando el azúcar de... Ahora, hablando de azúcar, ayer vino a la bodega mía, vino azúcar, y yo le decía al camionero que la trasladaba, perdón, no fue ayer, fue hace 2 o 3 días. Le pregunté de dónde venía, me dijo de dónde venía, de un central de aquí de la provincia de Artemisa, y también me dijo que era la última que quedaba. Y ya la zafra se acabó con una producción de 110.000 toneladas, más pequeña que en el año que nació Carlos Manuel de Céspedes. Realmente eso es muy difícil, hablar de la situación de los abastecimientos sin decir malas palabras. Eso está insoportable. Entonces, están las pymes y las MIPYMES. Entonces, las ventas, esos importan o le compran a quien importe y traen productos de Estados Unidos y otros países, pero fundamentalmente de Estados Unidos, que es más barato y hay menor distancia. Y entonces los precios son en dólares. No voy a caer en la estupidez de decir que las MIPYMES cobran caro. Las MIPYMES cobran el dólar con el que compra, más los gastos en que incurren, convertido a pesos cubanos. Pero ahí está el problema, el peso cubano cada día vale menos. En estos momentos está a 360 o por encima de 360 pesos por un dólar. Entonces imaginen ustedes un jubilado que tenga la jubilación mínima de 1.500 pesos. Se puede comprar en el mes medio, no se rían, medio cartón de huevo y ya. O se puede comprar 2
litros de aceite y ya. Entonces es realmente insostenible. Yo ayer publiqué en Cuba Hoy un encuentro que tuve con un ex alumno mío y vaya, es que da parte el corazón, parte el alma la situación de las personas que no tienen otros recursos, que no tienen familia en el extranjero o su familia no le envía remesa, y aún los que le envían remesa, como el precio, es decir, yo estoy viviendo, el cubano de aquí está viviendo con los precios de Miami y los ingresos, como decía alguien, con los precios de Dubái y los ingresos de Ghana. Es difícil de comprender cómo sobreviven los cubanos. Los que sobreviven, además, porque la tasa de mortalidad de Cuba hoy, según la CEPAL, es la más alta de América y el Caribe. Juan Manuel, un poco a esta que vayas a hablar ahora, toca un tema de cómo es el salario medio en Cuba y cuánto ustedes consideran que una familia de 4 personas debe invertir para mal comer. Bueno, mira, ahí Germán fue prácticamente escalando dentro de toda la problemática social cubana, partiendo desde esta pregunta de la canasta básica o de la mal llamada canasta básica, que en una función real ya no mantiene ese esquema, hablando socialmente. Y para no dejar pasar cosas ahí que creo que es importante señalar, no es qué puede haber, qué puede existir o no dentro de la canasta básica, sino un poco relacionado con esta pregunta que me estás haciendo también, es el impacto a un determinado segmento o sector de la población, que son los jubilados, los no jubilados, porque ni siquiera tienen una pensión de alguna institución del gobierno o no tienen ningún tipo de ayuda de familiares o que simplemente no tienen familiares. También las mujeres, las madres solteras que tienen más de 2 o 3 hijos y están dentro también de este sector que es llamado, y creo que es algo positivo ese nombre, ¿no? Vulnerable, porque son los segmentos poblacionales más vulnerables dentro de Cuba. Es el impacto negativo que ha traído consigo la implementación ancestral, eso no está en discusión, de esta cartilla o libreta de racionamiento y la degeneración que ha venido sufriendo a partir de la crisis económica, política y social que hay dentro de Cuba, a partir de las fallidas políticas de un Estado fallido, valga la redundancia, ¿no? En cuanto al salario, un salario promedio está algo más de 2.500 pesos, que eso se queda ahora mismo un paquete de café en una MIPYME está sobre los 1.800 o 2.000 pesos. Eso es si quiere tomar café. Y el cubano que no es cafetero no es cubano, porque al menos esta infusión para paliar el alto estrés que es constante, se hace tan necesario como un plato de comida. Que alrededor de 15.000 pesos es lo que necesita un cubano para sobrevivir. Está en el entorno de lo que ustedes consideran que 15.000 pesos es lo que necesita una persona para malalimentarse en Cuba. Bueno, eso sería el consumo de una persona, Sí. de una persona. Ya familiar, medio o numeroso, se te puede montar en muy bien y cifra conservadora en más de 50.000 pesos al mes. Y esto es para llevar una vida sin excesos, solamente con lo elemental para poder sobrevivir durante todo el mes. Juan Manuel, háblanos un poco de cómo es la vida de un opositor, de cómo es la vida de un periodista independiente como tú, que tiene un programa, el programa Cuba Hoy, cómo se refleja eso en tu vida,
además de los problemas por los que atraviesa cualquier cubano común? Bueno, en tal sentido, la vida de los opositores, de los activistas, de los periodistas independientes es bastante difícil, bastante complicada en el escenario cubano. Te voy de la generalidad a lo individual, ¿no? Cualquier activista, cualquier opositor, cualquier líder de la oposición o un simple cubano a pie con un criterio divergente, con un criterio frontal a la postura del régimen, es tachado de enemigo de Cuba, enemigo del pueblo, y las consecuencias son fatales. No hay acceso a ningún trabajo, no hay acceso ni siquiera a trabajar en entidades privadas o particulares que son monitoreadas todo el tiempo por los aparatos de seguridad del régimen cubano. Y bueno, en mi caso particular, que llevo ya cierto tiempo dentro del esquema opositor, como activista, como defensor de los derechos humanos y como periodista independiente, se me ha complicado bastante la vida, no solo a mí, sino que esto ha tenido una repercusión directa en mi familia, que sufre las consecuencias de mi activismo, de mi criterio divergente, de mi posición frontal al régimen cubano. Ahora mismo con esta revista, esta página creada para enfocar y informar la realidad de Cuba, con espacios de información internacional, cultural, de deporte, un balance informativo bastante bien enfocado, pero llevando al pueblo, a los sectores más desinformados, la realidad que lleva Cuba es bastante... La respuesta del régimen ha sido bastante contundente. He sido citado en varias ocasiones. Tengo que o tumbar la página, o tumbar la revista, o cambiar mi enfoque informativo. Y tal parece como si quisieran anular lo que hemos dado en llamar nosotros la voz del cubano a pie. En sentido general, han sido bastante agresivos contra Cuba Hoy. Todo el que esté interesado puede salir a buscar esa página, Cuba Hoy, para que pueda estar al tanto de la información que estamos brindando al pueblo de Cuba y al mundo entero, porque estamos en las redes sociales. Una pregunta, tampoco salir del tema, que ya nos han dado una visión de cómo es sobrevivir en Cuba. Porque ya se está dejando de hablar un poco de la electricidad, del agua, cómo está la situación en el caso tuyo, Germán, de la electricidad y el abastecimiento de agua allí en Bauta. Bueno, te diré que hace bastantes años, yo ni soñaba con vivir en Bauta. Tenía un compañero de trabajo, un ingeniero hidráulico, que se pasaba la vida hablando de la modernidad del acueducto de Bauta, su eficiencia, el acueducto. Bueno, él era ingeniero hidráulico y bautense, por lo tanto, ese acueducto para él era un orgullo patrio. Estamos hablando de un acueducto que se hizo en los años 40, que fue diseñado por dos ingenieros brillantes de aquella época y con la colaboración de la que entonces era la mayor industria de Cuba, no la azucarera, la textil de Guanabo. En definitiva, en fin, para no alargar el tema, el acueducto de Bauta era orgullo. Incluso el tanque que está a la entrada a la entrada del pueblo, estaba en todas las postales. Ese era el orgullo del bautense, el acueducto. Bueno, hoy en día yo, nada, no tengo que ir a eso. Yo cojo unas cubetas, transito a 10 metros del patio de la puerta trasera de mi casa, donde hay una llavecita, y ahí todos los vecinos agarramos el agüita de ahí de esa llavecita y llenamos las vasijas
de la casa. Eso ocurre un día sí y un día no. Cuando hay corriente y además no están rotos los motores o la pizarra. Entonces, te das cuenta que para empatarse con agua tienen que alinearse los astros. Haber una alineación de los astros. Pasa igual que con salvando la distancia, ¿no? Y yendo a otro tema muy importante para los jubilados, sobre todo, que es el cobro de la pensión. Tú tienes que alinear que haya conexión y trabaje el banco. De la bancarización pudiéramos hablar en cualquier otro momento. Entonces, que haya dinero y que haya corriente. En definitiva, a veces alguien se puede demorar 8, 10 días y más, y se le acumulan, hay quien se le acumula las pensiones. Con el agua igual. Entonces, cuando te dice la electricidad, bueno, porque el agua es un problema concreto. ¿Me están oyendo? Sí, sí. Bien, el agua es un problema concreto, pero el tema de la electricidad es un problema que afecta a todo. Afecta el agua, afecta el pan, tanto el pan de la bodega como el pan de los particulares, de las MIPIMES panificadoras, que es la salvación, porque el pan de la bodega ya va por algo minúsculo. Ya el pan de la bodega era teóricamente de 80 gramos. Hoy el pan de la bodega es un pancito de esos que se daban en los cumpleaños, con pasta. Y pequeño, pero bueno, es que ese mismo pan falla varias veces. Unas veces porque no hay harina, otras veces llegó un barquito ruso que Putin mandó de limosna y el pan falla por la falta de harina, por la falta de corriente o por la rotura de máquinas que ya son antediluvianas, porque son panificadoras incluso de la época republicana, de cuando Cuba era una república. Entonces, ¿para qué voy a decirte más? Yo no sé cómo graficar. Siempre recuerdo que cuando yo era hace muchos años, ¿no? Y en la época estudiantil, cuando tú dabas economía política, había un dicho que decía, que era atribuido a Lenin, ¿no? Decía, el socialismo es el poder soviético más la electrificación. Entonces, perdonando la palabra, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Si aquí hay una deselectrificación, un país que se electrificó durante toda la república, que tenía más de un 84% de la población viviendo electrificada, hoy, pero es que eso estorba para la docencia, eso estorba para la producción, no se puede regar en los cultivos agrícolas. En pocos lugares que Cuba hay un 7% de tierras agrícolas con riego, un 7% solamente, y ese 7% no funciona porque o no hay petróleo o no hay electricidad, o no hay ninguna de las dos cosas, porque la agricultura es el hijo del caballo del cuartel, ese cuando sobra. Entonces, no sé qué más hablar, Pedro, para ejemplificarle a ustedes la angustia en que se vive en Cuba, que hace, unido a la falta de medicamentos, unido a la degeneración, porque no se puede hablar de deterioro, se habla de degeneración de los servicios de salud, que también sufre por la electricidad, porque ahí tienen, en las instalaciones de salud, suele haber planta eléctrica, pero se rompen, ya están desgastadas, esas plantas tienen 20 años de uso, algunas, y entonces ya no dan más, o no hay petróleo, como te dicen, ¿no? ¿Y por qué no hay petróleo aquí en Poliglino? Digo, no hay electricidad en Poliglino, no, porque no hay petróleo, no hay corriente de la calle, no hay petróleo para el grupo de hidrógeno, y entonces, en definitiva, sufre el paciente. Cuba, la gente se muere
más, la tasa de mortalidad de Cuba es la más alta de América Latina y el Caribe. Y no es por vejez, porque tampoco tenemos la mayor esperanza de vida. Vamos por la mitad de la tabla, según la CEPAL. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, sinceramente, amigos míos. Se fue Juan Manuel, ¿no? Es muy interesante lo que nos están planteando tanto Germán González como Juan Manuel Moreno respecto de la situación en Cuba, la cartilla o libreta de racionamiento, que ya se está quedando sin productos. Me gustó mucho esa frase que decía Germán y pensaba porque ustedes hicieron ya alusión a las personas mayores, hicieron alusión bueno, a las personas de a pie, a la dificultad de conseguir productos, y me preguntaba por otra de las poblaciones, bueno, las madres solteras, pero también me preguntaba por otra de las poblaciones que suele ser vulnerable, ¿no? Que son los niños, que los niños solían ser los defendidos por el régimen, con esa leche, esas raciones que tenían entre comillas, especiales. Entonces me gustaría preguntarle a Germán, a ver cómo ve eso, cuál es la situación de la niñez hoy en día en Cuba. Sabemos que mucha natalidad no hay, pero los que sí nacen, ¿cuáles son las necesidades, cuál es la situación que les toca enfrentar en Cuba, que se encuentra en esta perpetua crisis de la cual hemos hablado en varios programas, ¿cierto? Sí, disculpa, es que pensé que estabas haciéndole la pregunta a, a nuestro amigo Juan Manuel. Él no está conectado, ¿no? Yo te puedo hacer un intento de respuesta. Digamos, momento, por ejemplo. Espera, cada vez que empezate, Juan. Espérate un segundo, Germán. Juan Manuel se comunica conmigo que dice que no puede entrar, que está desde las 6 de la mañana sin corriente. Y bueno, vamos a recurrir a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Ya yo le expliqué que no me baje más con la conexión y después terminamos con él. Disculpa que te haya interrumpido, Germán, pero bueno, quería aclarar en este momento lo que pasó con Juan Manuel. Bueno, hablando de los niños, en Cuba hay un chiste de uno de los mejores programas y que increíblemente lo permitieron durante cierto tiempo y ya lo liquidaron, que se llamaba Vivir del Cuento. Había un personaje en Vivir del Cuento, Ruperto Marcha Atrás, que simbolizaba los avances y retrocesos en Cuba. La apertura, pero no apertura, abro una cosa, pero se cierro otra, después cierro la que tenía abierta. Y eso lo simbolizaba un personaje que había sufrido un accidente llamado Ruperto Marcha Atrás. Estaba interpretado magistralmente por el actor, por Omar, que era los interpretaban magistralmente. Bueno, ese Ruperto Marcha Atrás dijo un día que en Cuba no es que las mujeres no quisieran parir, no. Es que los niños no querían nacer. Y esto refleja con exactitud el problema de la niñez. Hoy en día los niños carecen de lo más necesario. Aquellas cuotas especiales para niños no existen. Ni la leche son miserias de leche aguada, el peor día o la peor hora del día de la semana de clase es la hora en que usted tiene que pensar en qué va a darle de merienda, de desayuno y de merienda, porque la merienda escolar desapareció hace siglos. Entonces, ¿qué tú le das a un niño de eso? Yo me he dado cuenta de las diferencias de talla, porque bueno, uno es economista y tiene la deformación profesional de medir, de mirar, de buscar promedio, de fijarse en cosas. Es una deformación profesional que tenemos los economistas. Si uno viaja al extranjero, te fijas en los precios.
y camina buscando la relación precio-salario, lo que otros ciudadanos pues no les concede tanta prioridad. Pues uno lo primero que mira es cuánto gana la gente aquí, qué precio tiene. Bueno, son deformaciones profesionales, dicho de alguna manera. Entonces yo me paso la vida mirando niños, la talla de los niños, y tú ves la diferencia palpable, evidente, entre los niños cuyos padres tienen posibilidades económicas que le permiten una alimentación un poco mejor, y los niños aquellos que son hijos de madres solteras, que sus padres abandonaron el país, de los que murieron tratando de abandonar el país. Entonces tú te das cuenta la talla, la diferencia en talla. Por sus características, la amnistía es el instrumento legal más apropiado para conseguir la liberación de todos los presos políticos cubanos, personas que nunca debieron ir a prisión por defender los derechos humanos, por reclamar libertad y democracia para nuestra patria. Actualmente, centenares de prisioneros políticos sobreviven en las peores cárceles del continente americano. Varios han muerto en los últimos años. Luchar por su completa liberación es deber moral de todo cubano y de toda persona de bien. Libertad para todos los presos políticos cubanos. Y ahora me gustaría preguntarle a Juan Manuel por cómo es, porque todo esto que hemos descrito es para los cubanos, todos los cubanos, ¿no? Pero me imagino que esta situación se exacerba, se complica aún más cuando se trata de activistas, cuando se trata de defensores de los derechos humanos en una Cuba totalitaria, totalmente cerrada al disenso y a la participación política plural. O Manuel, ¿cómo impacta en la vida de un disidente esta situación eh, económica y social de Cuba? Tú me preguntas que cómo es la vida de un opositor, de un disidente en la Cuba de hoy. No, primero te diría que no es vida. Es mucho, prácticamente al nivel de los animales, de una bestia. Si el cubano de a pie, el más común de los cubanos, que no se mete en política, no se mete en nada, no le interesa incluso que lo puedan estar avasallando, esclavizando, lo puedan estar matando, solamente lo que quiere es vivir un día más, ese cubano vive como un animalito. ¿Qué te puedo decir para los disidentes, para los opositores, para los que levantamos una voz, los que nos ponemos de frente, los que tenemos una actitud vertical frente al régimen, frente a ese abuso, frente a esa esclavitud a la que han sometido al pueblo cubano por más de 6 décadas? Entonces, las pocas ofertas de trabajo que puedan existir, los que hacemos algún tipo de oposición o tenemos una postura contestataria, no tenemos acceso a nada. Se corre un grave riesgo, incluso peligro de muerte, estar en un hospital, tener que ser asistido para un proceso quirúrgico, estar ingresado varios días en un hospital, pones en riesgo tu vida, porque yo particularmente no tengo pruebas de que una mano de un represor haya asesinado a un enfermo opositor, pero tampoco tengo dudas. Y se sabe de que muchos opositores han muerto de manera muy misteriosa en hospitales, incluso en una consulta médica. Entonces, si no hay acceso a un trabajo, no hay acceso a un salario digno, aunque bueno, esa palabra es muy difícil pronunciarla en Cuba, no hay acceso a la salud pública, no tenemos acceso a nada, la vida de un opositor, la vida de un periodista independiente, de un activista,
de cualquier disidente, de cualquiera que pueda disentir en cuanto a las actitudes o posturas del régimen, es peor que la de los animales. Con eso te lo puedo sintetizar todo. Se ha hablado mucho respecto de la eficiencia burocrática de Cuba, ¿no? De hecho, hemos tenido un programa anterior con Armando Chaguaceda que mencionaba, ¿no?, lo patético, creo que él usaba esa palabra para referirse a la situación burocrática de la burocracia cubana en perspectiva comparada con la rusa. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Juan Manuel, y en cuánto o en qué medida son responsables de esta situación político-social? Bueno, mira, con respecto al tema burocrático, a ver, ya la burocracia está a un mismo nivel que la corrupción. La burocracia es un esquema administrativo donde se corrompe la función administrativa de todos los dirigentes y funcionarios en una empresa, en un organismo, por el simple hecho de que capitalizan o monopolizan cualquier tipo de gestión precisamente por la falta de interés, la falta de compromiso con el trabajo que realizan. Pero en el caso cubano actualmente ya la burocracia prácticamente está sustituida por la corrupción. Ya cualquier trámite que tú quieras gestionar a una velocidad de la luz prácticamente, pagas un buen precio, un alto costo, prácticamente que no estás dispuesto a pagar porque no lo tienes, y el trámite tiene una solución inmediata. O sea, que es que ya prácticamente la burocracia queda en un esquema estatal, en un esquema de gobierno, pero que a la vez queda sustituida por la corrupción tan imperante que existe en las pocas instituciones que quedan, porque ya el régimen ha perdido la mayor parte de las instituciones. No hay salud pública, no hay educación, o sea, esos logros tan cacareados del régimen ya no existen. No hay maestros para dar clases, las aulas, las escuelas están destruidas, la salud pública está peor aún, los policlínicos no existen, no hay insumos médicos, los médicos no tienen deseos de trabajar porque prácticamente van sin comer, sin almorzar a trabajar, no tienen ningún aliciente, el salario es una miseria. Y ahí mismo también se pone de manifiesto la corrupción. Un médico que tú lo gratificas, lo estimulas, te brinda una mucho mejor atención, prácticamente se pudiera decir una atención de excelencia. En eso se fundamenta prácticamente la burocracia, que está muy ligada a la corrupción en Cuba. Bueno, y con esto damos por concluido el programa de hoy, como siempre agradeciendo a Juan Manuel y a Germán por su participación y dejando hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.